Bienvenidos a Empresas Felices, el punto de encuentro de profesionales y empresas que apuestan por la felicidad de sus equipos. Hoy vamos a hablar sobre el talento, cazando talento, mitos y realidades. Y para ello, hoy tenemos unos invitados que nos van a aportar muchísimas cosas. Por un lado, a mi derecha tenemos a Julio de la Iglesia, de TEDx. A su derecha tenemos a Sonia Ruiz, CEO de Pridecom. A mi izquierda tengo a David Potín, Executive Coach en Life Coach DP. Tenemos a Javier Puebla, CEO de Talentú, y a Clara Estallo, responsable de personas en Globe Testing. Y nada, si os parece, vamos a pasar a que os presentéis vosotros mismos porque siempre es mucho más cercano. David, ¿empiezas tú? Vale, empiezo yo. Sí, entonces me llamo David Potín, soy, como has dicho, coach ejecutivo. Básicamente, ¿qué hago? Pues acompaño en gran mayoría ejecutivos que quieren cambiar de trabajo muchas veces a nivel profesional, pero que tienen algún miedo a dejar lo que tienen y lanzarse en otra aventura. Y también trabajo con empresas y colaboro con consultorías de recursos humanos en ayudar a los profesionales a tener un día a día más fluido y más efectivo, más eficiente a través de varias herramientas que vienen del coaching profesional. Qué bien. Eso. Pues Javier. Bueno, pues nada, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, pues soy CEO de Talentú. Somos, tras 20 años, 21 años ya en el mundo de recursos humanos, sobre todo vinculado al tema de selección de personal y recruiting, pues hace 2 años y pico pusimos en marcha esta startup que da un giro a los procesos tradicionales de selección. Somos una plataforma de empleo donde no acceden candidatos directamente, donde las empresas publican sus ofertas y al otro lado son empresas de selección y headhunters los que proponen ya candidatos filtrados y entrevistados en un modelo que está gustando mucho porque es a éxito, en el cual las empresas ponen el precio. Y bueno, pues nada, mucho en la pelea ahora desde el otro punto, digamos, no directamente como selección pura, pero sí que ofreciéndose herramientas de selección a diferentes al mercado. Qué bien, tenemos varias visiones. Por otro lado tenemos a una persona que se enfrenta día tras día a ello, ¿no? Clara Estallo, responsable de personal en Globe Testing. Preséntate un poquito más. Buenos días, muchas gracias por invitarme. No solo me dedico a ello, sino que además creo que es sumarle un plus, dedicarte a recursos humanos para personas y dedicarte a su vez al área IT, porque son perfiles con unas características diferentes. Es un sector que está en un boom y es un sector donde incluso tenemos ofertas sin cubrir desde hace igual años, ofertas que no somos capaces de cubrir, ¿no? Así que bueno, aparte de la vorágine, igual un poco de locura que conlleva lo que es el reclutamiento en el sector IT, pues me dedico también a todo lo que conlleva el ciclo de vida de empleado en Globe. Y para mí mi misión es hacer que cada persona que forma Globe Testing, antes incluso de pertenecer a la misma, esté plenamente satisfecha o incluso cuando esa persona se desvincula, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues adelante, Sonia, preséntate. Pues parece que las mujeres tenemos mucho en común porque, a ver, nosotros, bueno, yo trabajo en el mundo de la comunicación desde hace ya unos cuantos años, pero muy enamorada de las personas. Di un giro a mi carrera como en dirección en diferentes empresas hace 6 años y creé Pridecom, que es una consultora centrada en la experiencia empleado y la comunicación interna, y en la que nuestro lema es acompañar a las empresas para que se conviertan en ese lugar que cualquier empleado querría vivir, y nos esforzamos en que eso se viva también en nuestra compañía, que somos casi 30, y aunque bueno, es un número todavía gestionable, pues empieza a ser un número. Empieza a ser un número, sí. Y nada, por último tenemos aquí a Javier Puebla, a Julio de la Iglesia, un desactivador de bombas. Bueno, esa es mi profesión desde hace más de 20 años, soy Policía Nacional, es verdad, pero yo estoy aquí como CEO de gestiondelmiedo.com. Me formé como coach y lo que hago es acompañar a mis clientes a empoderarse, a sacar al valiente, al héroe que llevan dentro y a afrontar sus retos y sus objetivos con más coraje. Es verdad que también estoy en un proyecto paralelo de felicidad organizacional, donde, como dice Sonia, es principal hoy en día para rentabilizar mucho mejor las empresas. Qué bueno, qué bueno.
Pues, ¿qué os parece si entramos un poquito con contexto? Os entro un poquito en el contexto y a partir de ahí pues lanzamos ya el debate, ¿no? Sí que es verdad que actualmente existe una gran competencia por atraer al talento a las empresas, ¿no? Hablaba Clara principalmente de los perfiles más digitales, ¿no? Falta talento y además cuesta atraerlo, y no solo atraerlo, sino luego que se quiera quedar, ¿no? Porque al haber esta competencia te lo intentan quitar de alguna manera. Luego son nuevas generaciones que vienen con unas demandas que antes no te hacían, ¿no? Igual antes con un buen salario y una estabilidad laboral era suficiente. Hoy en día te están pidiendo que si flexibilidad horaria, teletrabajo, oportunidades de crecimiento, formación casi al día, actualizada. Y todo esto está generando un problema dentro de las empresas, ¿no? Yo cuando hablo con mis clientes me dicen, hostia, hermano, es que a mí lo que me preocupa ya no es tanto ni la parte financiera, ni la parte de los resultados, que lógicamente sí, porque una empresa vive para ello, ¿no? Sino, oye, es que no sé qué hacer para que el talento de verdad quiera quedarse, ¿no? Porque hago una cosa y 10 están contentos, pero los 10 no lo están. Y oye, ¿qué se puede hacer desde las empresas? Y luego, sobre todo para atraer ese talento, ¿no? Que se quiera quedar. Y luego también con este programa lo que queremos es desmitificar estos mitos de la selección y contar cuál es la realidad, ¿no? Se habla mucho de los procesos de selección, de qué se hace en ellos, del poco tacto que tienen muchas veces las personas en selección. Todo esto, ¿qué es? ¿Es un mito, una realidad? Entonces me gustaría lanzar ese debate, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los mitos y las realidades dentro de los procesos de selección cuando buscamos cazar el talento? ¿Alguien se lanza? El cazador, que empiece, ¿no? Venga, ahí está de tal. Bueno, vamos a ver, efectivamente, hoy en día está habiendo pues una guerra por cazar muchísimos perfiles. Habías comentado antes el tema de IT, que finalmente, vamos, definitivamente es el sector, es el área de actuación donde estamos viendo mucho más problemas, pero me atrevería a decir que prácticamente en muchísimas otras posiciones está costando mucho. Se está incorporando Bruno, que había tenido un problema con el AVE, pero ya lo tenemos aquí. Y comentabas. Exacto. Y entonces es cierto que las empresas, pues lo que has comentado, o sea, tienen que generar mucho más valor que antes. Desde luego, toda esa parte de atracción de talento, toda esa parte un poco de imagen, de hacer convertir tu empresa en una empresa sexy para los candidatos, en los cuales todos quieren venir a trabajar, o por lo menos se rumoree o parezca que sea pues una empresa que trata bien a los empleados, una empresa que no solamente, efectivamente, como has comentado antes, sea la parte salarial, que hoy en día pues se valora, pero no tanto como antes. Muchas empresas, la mía propia y muchas empresas clientes nuestras, pues han tenido que dar un giro para cuidar mucho más a sus trabajadores en forma de flexibilidad horaria, en forma de teletrabajo, de muchísimas ventajas, bueno, pues para hacer un poco diferenciar y conciliar pues esa parte de vida profesional y esa parte de vida personal. Así es, que bueno. Pues igual aquí, Clara, que se enfrenta día tras día a ello, ¿no? Me gustaría preguntarte cuál es la realidad en un día a día de una responsable de personas que necesita atraer el talento, un talento tan competido, ¿no? ¿Cuál es la realidad y no tanto los mitos, sino la realidad que tú vives desde Globe, ¿no? Es que yo aquí haría una diferencia, ¿no? Entre igual los mitos y la realidad, igual de cada persona, o me atrevería a hablar de cada empresa. Cada empresa pues tiene sus políticas a la hora de tratar los procesos de selección. Para mí es primordial que antes de que yo llame al candidato, ese candidato o candidata ya conozca Globe Testing. Entonces tenemos que hacer un trabajo no solo de comunicación externa, sino también un trabajo de comunicación interna con tus propias personas, para que sean ellos quien hablen de tu marca. Entonces, ahí empieza, ¿no? Lo que hablábamos antes de introducir el teletrabajo, introducir esas medidas de conciliación que permitan a cada individuo llevar una vida plena, porque aquí también, como has comentado, entra el tema de la edad. Igual para mí, yo que no estoy casada, no tengo hijos, igual lo más importante es mi perro, pero igual, por ejemplo, para ti, igual estás casado y tienes hijos y lo más importante pues son tus hijos, ¿no? Entonces se trata de introducir medidas que para ambos pues nos satisfajan. Pues por ejemplo,
el día del cumpleaños de tu hijo, pues te damos la tarde libre, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona puede decir, oye, ¿qué pasa si es el cumpleaños de mi perro? ¿O qué pasa si mi perro sufre algo y tengo que llevarlo al veterinario? Bueno, es un ejemplo, pero se trata de adaptar esas medidas a la diferente personas que tienes en el equipo. Y yo lo veo más importante todavía, no solo implantar medidas, porque ¿qué sucede cuando implanto una medida? Que el jefe, barra jefa, barra líderes pueden implantarla o no. Y entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Yo, de hecho, no sé qué opináis vosotros, pero lo que haría sería cargarme el organigrama actual de las empresas y colocaría a los líderes, obviamente con su responsable directo, pero que tuviesen una cierta dependencia de las personas que se dedican al área de personas, ¿no? Del director del área de personas o una figura similar. Porque es tan importante como trabajar las políticas como trabajar en los líderes esas conductas y esos comportamientos que permitan aplicar esas políticas al 100%. ¿Qué opinas, Bruno? ¿Tú que acabas de llegar? Acabo de llegar y bueno, el tráfico en Madrid va genial, fluido y se está de maravilla. Bueno, estoy un poco aterrizando y estoy cogiendo la onda, escuchaba a Clara y no sé, estoy un poquito todavía fuera de juego, ¿eh? De hecho venía cuando he entrado, he notado así como una atmósfera de momento y digo, por fin, el mito del headhunter, digo, estamos aquí con ellos, ¿no? Que son como esas personas a las que nadie alcanza, pero todo el mundo tarde o temprano en su red tiene un contacto que es un headhunter, ¿no? Alguien que busca profesionales para puestos determinados. Estabais hablando un poquito de poner patas arriba las culturas corporativas, me parece, ¿no? Para poder entrar y alinear concretamente y ahí es donde me he perdido. El organigrama, hablaba del organigrama, de romper con lo que se ha venido haciendo de toda la vida, de jefe, súbditos, incluso hablando ya exageradamente, para que cada uno se pueda más autogestionar, lógicamente con unas caras visibles que sean las que igual puedan moverlo, pero que no te exijan, sino que sea el equipo el que lo genere. No sé si lo he entendido bien, Clara, si no, haz el matiz que consideres. Un ejemplo. En Globe Testing tenemos el teletrabajo y es súper importante trabajar con los líderes, pues formación, comunicaciones, para que sean líderes que promuevan en sus equipos el teletrabajo, ¿no? Entonces, a eso me refería, que hay que trabajar mucho con el liderazgo para que realmente esas políticas sean efectivas y realmente podamos atraer talento para que nos sea más fácil esa captación proactiva. Porque hoy en día prácticamente las captaciones son proactivas. No sé si os pasará a vosotros, pero en las posiciones de perfiles técnicos, si tú publicas una oferta en InfoJobs, el resultado va a ser 0 inscritos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, plataformas como la que has creado tú, Javier, son muy interesantes porque conectan a las empresas y a los candidatos, pero ya estamos hablando de una captación plenamente proactiva, ¿no? Y para que eso se dé, pues las empresas tenemos que ser reales y tenemos que tachar los mitos y tenemos que evitar, como tú bien decías al inicio, esa rotación. Una vez que esa persona está dentro de la empresa, que no se me vaya, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Pues yo eso lo veo fundamental. Eso es yo creo que ahora está viniendo una corriente de Estados Unidos que es la felicidad en las organizaciones y de hecho ya se han creado gestores de la felicidad. En España tenemos a Mao, por ejemplo, Google, grandes empresas lo están creando y es justo para eso, para retener el talento, para que la empresa no es responsable de que tú seas feliz, porque el último responsable de tu felicidad eres tú, pero sí es responsable de facilitarte todos los medios y herramientas para que tú lo seas. Y ahí entraba lo que tú decías, la formación, espacios de relajación, de reencuentro, de alivio de tensión, de liderazgo activo, tipo coach, donde más que gestores sean realmente líderes que fomenten, apoyen y te permitan desarrollar todo tu talento. Esto no se puede hacer si tú eres infeliz, si estás incómodo, si estás mal pagado, si tienes mal horario, si tus valores no coinciden, no están alineados con los valores de tu empresa, si los valores de tu empresa son solo papel mojado, si no te fías de tu jefe, si no es competente, si no es comprometido, si no hay diálogo, si no hay compromiso.
Lógicamente, como decías, no se puede obligar a nadie a ser feliz, No. pero sí que puedes crear unas condiciones que permitan a esa persona al menos no ser infeliz Efectivamente. y crear momentos de felicidad compartida que ayuden a ello, ¿no? Entonces, hablaba Clara de generar ese impacto, ¿no? Ser proactivos, intentar generar una imagen de marca que los empleados quieran trabajar contigo incluso sin haberles pedido que trabajen contigo, ¿no? Que te lleguen los currículums sin haberlos pedido. Y creo que ahí tienen bastante experiencia hablando de Employer Branding. Sonia, desde Pridecom, no sé qué puedes aportar desde aquí Bueno, y tu experiencia. sí, tenemos experiencia ayudando a empresas, ¿no?, a crear una buena campaña de Employer Branding y sobre todo tenemos experiencia propia, ¿no? Porque desde que comenzamos hace 6 años hasta ahora, pues obviamente hemos tenido que contratar. Y yo creo que la base está primero en la escucha, es muy simple, ¿eh? Primero escucha para entender bien qué es lo que necesita cada empleado, y es lo que nos decía Clara, ¿no? Muchas veces estipulamos beneficios que nos parecen maravillosos, pero que no tienen nada que ver con las necesidades del empleado. Y luego coherencia. O sea, para mí lo principal en Employer Branding es, por favor, que lo que cuentes fuera sea real. Porque la mayor crisis que te puede venir es si un empleado cuenta lo contrario, ¿no? Entonces, ser muy cautos con esto y no inventarnos todo esto que queda muy bonito en LinkedIn, ¿no? Y hay páginas maravillosas y que luego cuando te pones a rascar un poco, pues da muchas ganas, pero puede ser una causa de que el empleado se te vaya en pocos días, ¿no? Claro, estás consiguiendo atraer el talento, pero ese talento que has conseguido atraer después de 6 meses de trabajo se te va a fugar en 2 meses. Exacto. El problema sigue estando ahí de base. Sí, y bueno, yo lanzo un poco el debate así en plan cañero. Adelante. Lo de el talento, pues no sé, habría que definir qué es talento. Ahora es verdad que tenemos una problemática, ¿no? Yo personalmente tengo problemas para encontrar candidatos válidos para la posición que necesito. Y la verdad es que estamos ante posiciones muy nuevas. Incluso en nuestra propia agencia tenemos posiciones que son realmente profesiones que no existían hace 3 años. Y la gente pues no está preparada. Entonces, hay que pensar en que tenemos puestos que son novedosos y que dentro de un año se crearán profesiones que hoy no existen y que la gente tiene que venir pues con unas habilidades. Ya no hablo de competencias que todos vamos a aprender en la universidad, pero sobre todo con habilidades que te permitan adaptarte a estas nuevas profesiones que vienen, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos nuestro rol, los que seleccionamos y los que ayudamos a otros a seleccionar, en buscar qué tiene, ¿no?, qué fortalezas tiene esa persona para que se pueda adaptar, porque hoy va a hacer un trabajo A y mañana B, con lo cual me parece más interesante buscar sobre todo personalidades, ¿no?, y esas habilidades de flexibilidad y de capacidad de adaptación que van a ayudar que efectivamente luego con tu trabajo interno para desarrollar a tus personas y teniendo un buen ciclo de empleado, pues puedas prometerle, ¿no?, un desarrollo. Si no, es un poco complicado. O sea que más que caza talento, Sonia, pues caza winners. Oye, eso me ha encantado. Winners. Eso no lo quedamos. Pues igual ahí winners. David nos puede aportar mucho porque él trabaja con directivos y él conoce las preocupaciones, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me las trasladan. Yo no soy coach, pero sí que me trasladan, y lo comentábamos en el programa anterior, que el gran problema ya no es eso, ¿no? No son los resultados de negocio, son, oye, ¿cómo hago feliz a mi talento y cómo hago que se queden? Porque al final una empresa cuando quiere crecer, y tú lo comentabas también, necesitas talento, pero talento, ¿qué es el talento? Tú le llamabas winners, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te trasladan, David? Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que la felicidad es algo personal y somos responsables de los últimos responsables de nuestra felicidad. Ahora, quiero matizar un punto. Es verdad que al final, ¿cómo retener talentos? Al final tenemos que asegurar que haya un buen macheo, ¿no? Lo que pasa entonces es verdad que ahora, y los jóvenes también, los millennials, pues esperan ser felices, sentirse realizados en las empresas. Y estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, para mí, el problema, el reto es contestar primero a la pregunta, ¿qué es lo que me va a permitir sentirme realizado? ¿Vale? Y eso lo tiene que saber el propio empleado, ¿vale? Ahora, no es tan sencillo porque muchas veces sabemos lo que nos gusta, sabemos en qué somos buenos, dónde vamos a poder tener bastante buenos resultados, pero es mucho más complejo al final el sentimiento de autorrealización. Y ahí pues es lo que hacemos en coaching, es todo el tema de autoconocimiento, básicamente. No es solo
descubrir y conocer mis talentos, pero cuáles son las cosas que para mí son no negociables, imprescindibles, cuáles son mis valores. Al final, lo que hablábamos, si mi valor es la familia o la ambición, todo eso a veces no es tan claro en la cabeza de cada uno. Y también incluso yendo más allá, ¿qué quiero aportar en mi vida profesional? O sea, ¿cuál es mi misión? Todos estos temas no nos los solemos hacer a diario. ¿Y cómo puede ayudar la empresa en esto? Pues es lo que ya se hace en todos estos talleres que los podemos llamar como queramos, pero es talleres de autoconocimiento personal y profesional, pues va a permitir a cada empleado de primero conocerse para saber qué es lo que me va a permitir sentirme realizado. Y de ahí podemos empezar por parte de la empresa a hacer un plan de formación adaptado precisamente a lo que espera el propio empleado. Pero primero el propio empleado tiene que saber lo que él necesita, lo que es lo que le va a hacer sentirse y querer quedarse en la empresa al final. Eso suena muy bien, David, pero habla ya de un grado de madurez importante en el profesional, ¿no? Sí. Claro, pero ahí lo podemos ayudar, precisamente. Por eso digo que no nos hacemos estas preguntas y no tenemos esta madurez, pero al final con algunas herramientas algunos test, algunas preguntas reflexivas que hacemos en coaching, eso se hace al final. Eso es que nos podemos conocer bastante más fácilmente. Ahora tenemos a nuestras manos estas herramientas para saberlo. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que la satisfacción personal y el éxito profesional está con la idea de progreso, no de cambio, ¿eh? El cambio es inevitable, es una constante en el universo, pero el progreso es algo que necesita esfuerzo, aprender cosas nuevas. Y ahí está la clave, yo creo, del éxito personal y profesional. Y por otro lado, ajustar nuestra realidad a nuestra expectativa. Si tú me has empleado a mí por mi talento, me has asegurado unos parámetros y cuando ha pasado el tiempo no se corresponde mi realidad con mi expectativa, con tu compromiso y con el mío, ahí me crea la insatisfacción. Y es cuando yo decido, no estoy a gusto en esta empresa. Lo que me habían dicho, lo que me habían prometido, no se está cumpliendo. Si por otro lado se está cumpliendo pero me quedo estancado y veo que mis compañeros de universidad, de carrera, tal, están progresando, avanzando y yo sigo en la misma mesa con los mismos problemas y sin aprender nada nuevo ni progresar, pues también voy a sentir que mi vida no tiene sentido, que no está fluyendo. Así que por un lado que la expectativa se ajuste y por otro lado que yo tenga una idea de que estoy progresando en la vida. Qué bueno. Ahí estamos hablando de fidelizar. Uh-huh. Pero tratando el programa como lo estamos tratando, el objetivo es cazar talento, ¿no? ¿Y qué plataformas, dónde hay que salir a buscar ese talento? Antes, claro, decía, ¿no? Igual cuelgas una oferta en un portal de empleo y tienes cero inscritos. ¿Cuáles son los canales que creéis que son los de... Ya no hablaré del siglo XXI, porque para mí hablar del siglo XXI ya empieza a estar gastado, ¿no? Pero sí del día de hoy y del futuro para que ese talento quiera trabajar con nosotros y no tengamos que salir a buscarlo, porque al final representa un coste muy elevado, ¿no? Yo conozco muchísimas empresas que trabajan con consultoras donde se llevan el 15% del salario anual de gente que está cobrando casi sin experiencia más de 40.000 euros anuales. Imaginaos el coste, más luego la formación, más el onboarding. Todo esto es un coste muy elevado para la empresa. ¿Cómo podemos trabajar e invertir todo ese dinero que estamos invirtiendo en captar en otras formas de que el talento quiera venir a trabajar con nosotros? Yo creo que aquí tenéis mucho que aportar por la zona norte del estudio. Efectivamente. Bueno, yo creo que va muy al hilo de lo que hemos dicho pues hace un rato. Las empresas al final tienen que invertir. Y, bueno, está habiendo como un giro que me está interesando en los últimos años, ¿no? Ha habido como unos cambios de tendencia. Uno has comentado tú, el tema de esa flexibilidad, esas actitudes que se buscan en los candidatos, que hace unos años nos pedían un perfil muy concreto y era eso, y era 3 años de experiencia, conocimientos de nivel tal de estas herramientas y ya está, y te ceñas a eso y justo, y ahora mismo pues no. Y otra es, efectivamente, en la parte de los departamentos de talento, están actuando o están siendo un poco marketing de las organizaciones. De hecho, cada vez está habiendo más acciones de marketing dentro de ellas. Y realmente yo creo que eso es el principal canal que tiene que tener cada empresa. Afortunadamente somos todos una ventana hacia el exterior, con Internet, con los iPhone, los móviles y demás. Es que cualquiera en un segundo tiene información de cualquier empresa, de lo que está pasando. Mirar esas aplicaciones tipo Glassdoor, ¿no? Donde los propios trabajadores pues opinan de lo que está ocurriendo dentro, de los salarios que tienen y demás. Entonces es cierto que yo creo que es vital que cada empresa pues desde un principio pues cuide eso como canal atractivo, que sea pues una ventana donde todos los candidatos por lo menos tengan la curiosidad de conocer más.
Para mí eso es fundamental. Y luego, pues evidentemente las aplicaciones o el mercado pues va evolucionando y además ahora mismo con el tema del machine learning, con el tema de los algoritmos, pues seguramente van a ir saliendo herramientas donde te van a decir cuál es tu candidato, pues casi en un... Sí, en un tiempo rollo récord. Tinder, al final es como un Tinder del Total. talento. Efectivamente, de hecho, pues no sé, LinkedIn, por ejemplo, cada vez nos está etiquetando mucho más. Y no sé si será LinkedIn lo que lo haga o a lo mejor otra aplicación, pero estoy seguro, ya no hay secretos, cada vez somos mucho más transparentes para todo y estoy Quieras o seguro no quieras. que todos nosotros vamos a ser evaluados por, no sé, por los compañeros, por la sociedad o por máquinas en algún momento de las diferentes capacidades, y cuando una empresa necesite un perfil va a decir, coño, es la persona que encaja mejor en lo que yo. Se me ocurre una pregunta en dos direcciones. Una de cara al candidato que tiene talento de sobra, pero se enfrenta a un proceso de selección que quizás se ha prolongado en el tiempo, le genere ya una carga importante de estrés, de incertidumbre, incluso puede haber perdido hasta confianza en su capacidad para enfrentarse a ese tipo de procesos. Por un lado, entonces, ¿cómo preparamos y enfrentamos ese miedo y esa losa que muchas veces puede paralizar al candidato? Y de cara a los cazadores de talento, ¿sois capaces de distinguir que el momento puntual tiene que ver con lo que la persona experimenta y apartar eso para seguir viendo su talento y su posibilidad de aportación a la empresa? Por favor. Por alusiones. Bien, dale ahí, Julio. Bueno, yo te diré que, vamos a ver, en la cultura nuestra empresarial en España no se premia mucho o no se valora la persona que ha fracasado y luego ha tenido éxito. O sea, se penaliza mucho el error. En otra cultura como la americana, el que tú hayas fracasado significa que lo has intentado, que has arriesgado, y ese plus de valentía se tiene en cuenta en tu currículum. Yo creo que el único fracaso es no aprender de los errores. O sea, si queremos cambiar algo en nuestra vida, en nuestra empresa, tenemos que hacer algo diferente en nuestra vida o en nuestra empresa. Es de cajón, pero no lo hacemos. Persistimos en el error esperando que esta vez sea la solución. Y persistir en el error es un error. Así que ante el fracaso, lo primero es, bueno, aceptarlo, que hemos cometido un error, y una vez aceptado, ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué podemos hacer diferente y hacerlo. Y ensayo y error. Por otro lado, yo, Sonia, estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. O sea, yo me encuentro con mucha gente... Sí, seguro que vamos a crecer los dos. Me encuentro mucha gente con mucha motivación, quizás también con compromiso, y como dice Víctor Cooper, con actitud, ¿no? Que esto multiplica, pero no con la formación adecuada. Y, por ejemplo, en mi trabajo, si no eres competente, serás la próxima baja. Motivación sin formación lleva al error. No, obviamente tienes que tener una base, pero lo que quería decir es que no me vale solo con la formación. Sí. En mi caso en concreto, las personas que seleccionamos hay dos tipologías, periodistas para la parte de consultoría o perfil psicología, y luego la parte más técnica de diseño audiovisual. Obviamente que tienes que tener las competencias técnicas, pero las competencias técnicas se quedan obsoletas ayer, ya lo que aprendiste ayer ya hoy no sirve. Entonces lo que necesito es gente que esté en continua búsqueda de innovación, de nuevas tendencias, que tenga el gusto de ir más allá, que tenga ese placer por descubrir cosas nuevas, porque si no, de nada me sirve un editor de vídeo que se formó hace 3 años. Claro. Entonces voy un poco por ahí, ¿no? A nivel de captación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que trabajamos pues, con muchas empresas acompañándoles en procesos de captación y en procesos de acogida, ¿no? Que creo que es cuando hacemos consultoría de experiencia de empleado, son los 2 momentos de la verdad. O sea, es decir, si lo haces mal, pues ya déjate de formación, de desarrollo, de lo que quieras, ¿no? La parte de captación, yo creo que tenemos muchas oportunidades hoy gracias a las redes sociales, y que habría como 2 niveles. El nivel de la empresa que, bueno, pues sigue haciendo las cosas de forma un poco tradicional, aunque utilizando redes sociales, ¿no? Aquí trabajamos con empresas haciendo campañas muy enfocadas a lo que es la generación millennial. Entonces hemos hecho toda una campaña por Instagram, utilizando redes sociales, con vídeos, con un tipo de piezas, con un llamamiento al candidato en el que se tiene que mojar, ¿no? Y en el que tiene que demostrar por medio de estas nuevos canales quién es. Y luego en el proceso de selección
además de, obviamente, pasar todos los test psicotécnicos, lógicos y un proceso de entrevista, lo que vamos a hacer es un escape room, donde vamos a testear pues, este tipo de habilidades que nos interesan de trabajo en equipo, de liderazgo, de ganar retos. Entonces, el proceso de selección, o sea, el proceso de captación y de llamamiento al candidato está cambiando, pero el proceso de selección también está cambiando y obviamente el proceso de selección que vas desde ese primer contacto hasta que la persona se integra en la compañía, ahí hay una cantidad de lo que llamamos de touch point que no podemos fallar, ¿no? Desde pues, esa llamada, lo que comentaba Bruno de, ostras, es que he hecho una entrevista y no tengo noticias, ¿cómo puede ser? Eso no lo haríamos nunca con un cliente, porque lo hacemos con nuestro principal cliente, ¿no? Es verdad, ¿eh? Entonces, cuidar todos esos momentos para que el proceso, que el candidato pueda tener una trazabilidad, le estás transmitiendo el mensaje de que es esperado. ¿Mm? Es verdad, es verdad. De hecho, nosotros desde el Departamento de Felicidad también trabajamos la experiencia de empleado y la felicidad de los equipos. Y nos pasa mucho eso, y tú lo decías, ¿no? Oye, que hay unas enormes oportunidades, que las empresas no están abordando. Así como en la experiencia de cliente parece que hay una mayor concienciación de la importancia que tiene estar tocando todos los puntos donde el cliente tiene contacto con la empresa, con los empleados no pasa lo mismo. Y bueno, al final las empresas se lo pierden porque es una gran oportunidad de atraer ese talento que siempre estamos hablando claro, ¿no? Llorando porque no conseguimos atraer el talento. Y creo que lo hemos nombrado en la mesa. Si siempre hacemos las cosas de la misma manera, no podemos esperar resultados distintos. Entonces, si tenemos esa oportunidad, pero no lo estamos haciendo, estamos perdiendo grandes oportunidades. Y yo siempre lo digo, estamos ante el momento donde, haciendo pequeñas cosas diferentes, tenemos la capacidad de atraer el talento, siendo incluso una empresa pequeña y competir con las grandes empresas. Es una barbaridad, totalmente. Sí, a nosotros nos llega una media de unos 25 currículums a la semana, que para mí es enorme, y sobre todo porque tengo que responder yo personalmente, y dedico un tiempo a mi fin de semana a responder. Espero que luego alguien más me ayude, pero creo que es importante, ¿no? el que tu imagen como marca se basa en eso, se basa en esos detalles, ¿no? ¿Y en qué canales? Sí, no, iba a preguntar, ¿son candidaturas espontáneas? La mayoría Son candidaturas espontáneas, sí. Y casi, te diría que el 70% me mencionan que han visto nuestro canal de Instagram. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué canales son los que los empleados a día de hoy, los millennials, las nuevas generaciones sobre todo, también las otras generaciones, ¿no? Pero estas que se están moviendo de nuevo en redes sociales, ¿qué canales son los que utilizan para decir, esta es la empresa donde yo quiero trabajar, ¿no? Porque antes sí que se buscaba igual un nivel salarial alto o esa estabilidad, pero hoy en día es intentar encajar con esa cultura de empresa y decir, hostia, qué guay, a mí me gustaría trabajar en esa empresa. ¿Cuáles son esos canales, esos touch points en la fase más del proceso de selección que te hacen decir, yo a esta empresa aplico y si tengo que enviarle mi currículum y escribir un formulario de 20 páginas lo haré porque quiero trabajar en esta empresa? Si tengo que hacer un vídeo lo haré. ¿Cuáles son esos puntos de contacto, esas plataformas donde el empleado dice, voy a ver a esta empresa, a ver cómo es? Hombre, yo creo que la gente se basa mucho, perdonad que estoy aquí monopolizando. Totalmente. Prometo callarme. Mucho en redes sociales, ¿no? Ese primer contacto lo tienen en redes sociales y creo que luego van un poco testeando tu coherencia, ¿no? Y van a ver pues si estás en listados de tipo Great Place to Work o este tipo de listados. Y lo que quieren ver es la realidad de la compañía. Así que yo sinceramente no he descubierto Instagram, pero he descubierto Instagram como fuente de captación, efectivamente, que es un muy buen lugar para dar a conocer el día a día de la empresa. Exacto. O sea, presentar la empresa desde su lado más humano y más privado, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho, sobre todo con este tipo de generaciones más millennial. Sí. Que luego tienen un problema de como de doble personalidad, ¿no? Porque luego te llegan diciendo que han estado en Instagram y que le ha gustado mucho, pero te escriben diciendo, estimado señor de la Dirección de Recursos Humanos. Entonces tienen todavía ahí ese pequeño dilema. Sí, yo creo que los millennials también, en comparación a los
digamos, un poco más mayores, son muy visuales. Entonces, por eso van a Instagram, van a YouTube también. O sea, no piensan tanto en qué canal, pero dónde puedo verlo, ¿sabes? Para tener algo más de cercanía con esto. Luego, un poco más mayor, pues vamos quizás más a LinkedIn. Los de Facebook ahora son un poco mayor, o sea que depende también de la edad en la que estamos. Totalmente. Clara, ¿qué os funciona a vosotros? Con el perfil tan complicado como es el de desarrollador web. Yo iba a empezar por ahí, ¿no? Que por ejemplo comentabas Instagram. Yo creo que si usas Instagram, creo que no lo vería la mayor parte de personas a las que, bueno, pues yo tengo puesta mi foco, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos muchísimo en LinkedIn. En LinkedIn hemos hecho como nuestro propio Instagram a nivel informal, con una página como aparte, donde colgamos un poco la vida de Globe. Vamos muchísimo a los foros donde están metidos las personas para hablar de ámbitos técnicos, sin intentar avasallar, ¿no? Porque luego siempre está el típico grupo que acaban echando al de recursos humanos porque les avasalla ofertas, sino que, bueno, pues intentas hablar un poco en su lenguaje. Te tienes que adaptar incluso a hablar a un candidato en código binario o incluso a proponerle un reto en un lenguaje Java de programación. Hay que adaptarse a su lenguaje y hay que visitar lo que ellos visitan. Y ahí existe una oportunidad enorme, que es la de que tengas tus propios embajadores de marca, que sean tus propios empleados, que ese propio perfil que van a esos foros y comparten con el resto de personas que son de las empresas la experiencia que están viviendo en Globe. Ahí está. Hay no sé si lo conoceréis, es una web que se llama Meetup y a través de ahí, pues bueno, hay muchas reuniones que se caracterizan pues porque tú sacas un tema y haces un grupo. Entonces, pues a través del Meetup, pues por ejemplo, tienes ahí una fuente de talento que puede ser un futuro candidato muy potente, intentas ahí ir a todos, intentas animar a las personas de la empresa a ir para que, como tú bien has dicho, trasladen su experiencia de candidato. Y luego está el otro foco, que es... Estoy dando muchos tips. Está el otro foco, que es que tú crees tus propios meetups con tus propios empleados. Además, los haces partícipes de que se sientan importantes dentro de la empresa porque están trasladando a otras personas del sector su expertise y además los estás llevando a tus oficinas para que vivan de primera mano la experiencia del empleado dentro de la organización. Suena muy bonito y suena perfecto, pero aplicarlo dentro de la organización no es tan fácil, sobre todo si, por ejemplo, trabajas en una consultora tecnológica, como es mi caso. Son la mayor parte de ellos perfiles técnicos, lo que ello significa que las habilidades sociales de comunicación igual no están muy ahí altas, ¿no? Entonces, cuando les propones hacer este tipo de eventos, que es un meetup, que no vamos a hacer nada de selección, no vamos a meter mensajes en la charla, vamos a hablar de cosas técnicas, pues les cuesta decir proactivamente, yo quiero. Entonces suena genial eso, pero según qué sector estés es problemático. La cosa es saber si les gustaría superar su miedo a hacerlo o si realmente no les gusta. A veces es que no lo haces porque te quedas en tu zona de confort. Sí, la zona de confort tan famosa, ¿no? Pero a veces te gustaría salir, pero no sabes realmente... Yo lo que hago es dejarlo abierto, porque es muy importante que la persona vaya motivada y tenga esa motivación interna. Entonces, por el momento, tan solo uno de toda la empresa se ha animado a hacer, por ejemplo, un meetup o incluso me acompaña en ocasiones a visitar formaciones que para nosotros son importantes, donde él les explica cómo hacen el testing y yo les hablo pues un poco de la compañía, ¿no? Pero tiene que ser a nivel proactivo, tan solo una persona sea dentro. Bueno, será punta de lanza, seguro. Yo me voy a embarrar un poquillo, porque no es por nada, será la hora, tengo hambre, pero me tengo que embarrar un poco. Porque cuando hablas de cazatalentos, ahí fuera parece que no hay una buena impresión de los cazatalentos, porque son siempre personas que filtran, seleccionan, tienen que rechazar o tienen que decir, haz aquí. Entonces parece que hay más personas que dicen no me he sentido acogido, entendido, no han sabido leerme. Son los posts que más triunfan en LinkedIn. Sí, totalmente, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se hace en la búsqueda de talento que según vuestra opinión no debería hacerse y se está haciendo a diario? Pues doy mi opinión así rápido. Para empezar, tienes que tratar a esa persona como Sonia decía antes. Trata muy bien a esa persona y lo que
no debería hacerse es, desde ese momento inicial de cuando la persona se inscribe, esa persona a veces se puede meter en una oferta y no se le traslada cuál es el estado y se queda en el limbo. Pues ese momento inicial yo lo cambiaría al 100%. Por supuesto, feedback y comunicación durante todo el proceso. Llamada telefónica, un email, o yo a veces incluso también lo hago, un vídeo. Cuando no les he conocido en la oficina o en una videoconferencia, si es un proceso en el que pues, bueno, he tenido muchas personas, pues dedicas cierto tiempo a pues, enviarles un vídeo. Cuidarles como si fuesen los mejores invitados. ¿Qué más? Muy bueno. De todas maneras, cuesta prácticamente ser desagradable que ser agradable. Quizá con un pequeño esfuerzo se consigue después, una interacción y una relación y que un candidato incluso se te abra, que un candidato se sienta a gusto contigo, que un candidato cada vez que le llames te coja el teléfono y te escuche. Un candidato tenemos que intentar conseguir pues eso, ¿no? Que hable bien de nosotros cuando se vaya. Puede ser un futuro cliente en un momento dado, ¿no? Y la verdad es que eso es importante, ¿no? Las empresas, es verdad que parece que están buscando solamente cuidar su producto, pero es que el producto puede ser cualquier canal, y un canal pues muy potente sin duda va a ser esto, ¿no? Ayer justo tuve una reunión con un candidato que habían hecho una entrevista en un despacho de abogados muy potente y tal, y le trataron, me estuvo comentando, además para una posición bastante senior, como muy serio, como muy tajante, como una entrevista muy de guión, de bueno, que has hecho tal, como que con muy poco interés. Esta persona se sentía muy poco valorada. Esa persona pues ha perdido mucho interés, desde luego, en esa compañía. Me dijo cuál era y mira, pues ya también digamos que está un poco ese run. Yo creo que los técnicos de selección deberíamos cuidar todos esos detalles. Es que es parte de ese employer branding del que estamos hablando. Y además hablabas estamos hablando de la transparencia, ¿no? Esto, por ejemplo, en perfiles como los que trabajan en Globe, que son desarrolladores web, ellos, en el buen sentido de la palabra, son muy frikis entre ellos, colaboran muchísimo, tienen sus foros y todo esto se traslada, porque además lo conozco porque tengo también muchos amigos que son developers y bueno, ellos en ese punto son muy amigos dentro de su sector y se van contando cuáles son las mejores empresas para trabajar. Cada uno tiene sus canales, los developers son muy de foros, aunque parezca mentira porque comparten mucha información de nuevas formas de programar y demás. En cambio, los de marketing suelen ir a más meetups, por ejemplo, son más de after work, que ahí comparten cuáles son las empresas para trabajar o se meten en foros como hablábamos de Glassdoor y demás. Y luego hay otros perfiles, ¿no? Pues cada perfil tiene su realidad y hablábamos, y tú lo decías, Sonia, la experiencia de empleado es muy importante conocer qué perfil tienes tú dentro de la compañía. Y cuando lo tienes claro, a partir de ahí diseñar una estrategia. Un error que se comete muchísimo y que lo veo mucho con mis clientes es tratar de copiar las iniciativas que están haciendo las empresas. Y por eso lo típico de poner la cesta de fruta, de poner la frase motivacional en las paredes, porque es lo que se ve en los vídeos, ¿no? Que está súper bien, pero no es lo que realmente hace felices a los trabajadores, sino que hay muchas otras cosas que están haciendo las empresas, como pueden ser la formación, el ofrecer los momentos especiales que viven, un embarazo, darle la oportunidad de que pueda vivirlo tranquilamente sin la preocupación de si va a ser despedido. Bueno, muchos momentos que tú hablas de touch points que son importantes de cuidar, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que la clave aquí está en conocer a cuál es tu perfil, saber cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, cuáles son sus frustraciones en el trabajo, cuáles son sus sentimientos de crecer dentro de la empresa. Pero estás describiendo a un profesional que tiene que tener también sus propias competencias muy bien trabajadas, ¿no? ¿Cómo se las trabaja? ¿Cómo se las trabaja el profesional? El profesional que recluta, que busca, que está a la búsqueda de ese talento, ¿no? Tiene que tener también esas sensibilidades y competencias. Claro. A ver, y normalmente las tiene. Es cierto que, una persona que ha sido maltratada o que no se ha sentido del todo bien tratada en una entrevista va a LinkedIn y hace un post. El que los 500 que a lo mejor pues, han visto un trato profesional, pues no va, porque no vende realmente ese tema. Y es verdad que muchas veces se está criticando en demasía a la figura del headhunter, y injustamente, ¿no? Precisamente por este tema. A ver, hay de todo, está claro. Pero un profesional, está claro. Pero vamos, yo por mi experiencia, que muchos años en tema de selección de personal, pues, ¿qué quieres que te diga? Todo lo contrario. Somos una ventana, somos un canal, somos
conector de nuestra empresa con los candidatos, con la realidad, y intentamos, pues yo creo que traer el mejor talento y sobre todo filtrar para que esa persona encaje con nosotros. A lo mejor es la mejor persona del mundo, pero no encaja con mi organización. Encaja, claro. Entonces tienes que también tener esas habilidades, que aunque también te las da la experiencia y tal. Oye, vosotros que vivís el día a día, ¿qué valoran los empleados hoy en día en las empresas? Que los que nos están escuchando seguro que quieren saberlo. Oye, ¿yo qué tengo que ofrecer a mis empleados? Teniendo en cuenta que cada empresa es un mundo y que cada perfil es un mundo, ¿cuáles consideráis que son los puntos que más valoran los empleados hoy en día para trabajar en una empresa? Pues yo creo que flexibilidad horaria está últimamente, por lo que me llega a mí, es importante para todo el mundo. Que el sueldo tenga relación con la productividad sigue siendo algo importante para el empleado. Y luego que le ofrezca algo distinto. Nosotros estamos, por ejemplo, ofreciendo un producto que es esta ruta de felicidad que llamamos Felicidad Cardinal, donde al final se hace un viaje en barco y el equipo entero con su líder practican unas maniobras y se embarcan y hacen trabajo de equipo. Esto, pues claro, que tú vengas del trabajo y digas, no, me embarco, pues les cambia la cara. Tienen ese orgullo que decíamos de pertenecer a una organización. El que sea comprometido con el medio ambiente, que no sea una empresa sucia, que tenga un Instagram actualizado donde también te guste verlo y recomendarlo a tus amigos y tal. Yo creo que todos queremos participar en algo que esté por encima de nuestro valor como personas, sino en algo más global, más internacional, más sostenible. Qué bien. Yo añadiría desarrollo, sin duda. O sea, queremos que una empresa me ayude a mejorar en mi día a día y también la parte de los retos. Yo creo que a todos nos gusta encontrarnos con retos que también, ¿no? En la misma línea. La empresa, yo creo que no ofrezca retos a los trabajadores, pues posiblemente al final tenga trabajadores más cansados, más desmotivados y más rotación. Yo creo que también es importante sentir que cuando estás en una empresa tienes como una relación sana con la empresa, es decir, con los representantes de la empresa. Y es lo que decía Isabel justo antes, o sea, estar en una relación de tú a tú. O sea, muchas veces, cada vez menos, hay personas que dicen, oye, el CEO nunca lo he visto y no puedo llegar a su despacho, por ejemplo. Pues cuando entiendes que al final es una persona como tú y que tú le necesitas, pero él también te necesita. Al final las empresas necesitan las personas y al revés. Entonces, por eso es otra vez como un macheo y nos necesitamos entre los dos. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener una relación, una experiencia realmente sana y nos sentimos considerados. Las relaciones personales. Sí, yo iría un poco por ahí también. La mala noticia, creo, es que yo creo que no hay receta. Y que lo que sí vemos tanto en clientes como en nuestra propia empresa es que lo que busca el empleado es una personalización total. Requiere una retribución, su programa de desarrollo, sus beneficios sociales, o sea, pues quitarnos de la mente toda la segmentación que hemos hecho hasta ahora, incluso esto que nosotros mismos estamos cometiendo el error de los millennials. No, es que no hay dos millennials iguales. Entonces, personalizar. Tener muy claro quién es el empleado que tenemos y qué necesita cada uno de esos empleados. Eso pasa por la escucha al final. Es importante que sepan que su trabajo importa, más allá del reconocimiento del dinero que puedan ganar. Sí. ¿Clara? Yo, para añadir, diría un poco lo que habéis comentado vosotros: formación, cercanía con el liderazgo, flexibilidad, personalización. Los candidatos también demandan mucho, y obviamente las personas que trabajan en la empresa, la cercanía de la localización. Cuando no hay cercanía, que haya, por supuesto, teletrabajo. Y otra cosa que repito, porque forma parte de mis palabras, de mi día a día, el liderazgo. La buena relación que tienes con tu responsable directo. Eso no es algo que digas, quiero tener una buena relación con mi responsable directo, si no me voy de la empresa. Eso es algo que marca mucho la diferencia, marca el ambiente laboral, que eso es un punto muy importante también que solicitan mucho, el buen ambiente laboral. Sí, yo creo que una determinación para cambiar de empleo no es tanto el sueldo, sino el ambiente laboral. El jefe, sobre todo. Sí, porque el liderazgo es una cuestión del día a día y además también, más allá del sueldo, otras retribuciones, digamos, materiales, conectar también con el propósito del candidato, ¿no? Que eso es lo que va a hacer que cuando las cosas se pongan duras, difíciles, que se van a poner, porque siempre se ponen, un sueldo puede no sostenerte
al pie del cañón, pero trabajar con unos valores conectados, trabajar con un propósito que coincide con el de la empresa, ¿verdad? Te permite pasar ese trance, ¿no? Y ir más allá. Qué bueno, pues oye, ya hemos llegado al final, aunque parezca mentira. ¿Qué te parece, Bruno, si vamos lanzando un mensaje por las personas que estamos aquí en la mesa, de si tuviéramos que lanzar un mensaje a toda esta gente que nos está escuchando, que tratan en su día a día con personas que están continuamente trabajando en atraer talento, ¿qué le diríais? Empezamos, si te parece, por Julio. Bueno, mi idea, yo tengo un mensaje, es que no se den nunca por vencidos, ¿no? Y que sean valientes ahí fuera porque el mundo les necesita. Qué bien. Bueno. Yo más por la parte que selecciona diría que piensen que están en una primera cita y que hagan por enamorar a ese candidato. Y Una primera cita. sí. Qué bueno. Estoy con vosotros y también añadiría que cuando finalice esa primera cita, que les den la oportunidad de dar feedback. Es decir, que ahora sean ellos y ellas los evaluados. Que se sientan cómodos, que se sientan escuchados, que se sientan a gusto y que, bueno, pues al final se vayan agradecidos del tiempo dedicado. Vale, y yo diría que se sientan confiados, que tengan mucha autoconfianza, porque al final es difícil que la gente confíe en ti si tú primero no confías en ti mismo. Qué bien. Yo como mensaje me gustaría lanzar, y lo hemos hablado y hemos insistido mucho, en la personalización, es decir, entender qué es lo que tenemos dentro de la empresa, qué preocupaciones tienen, qué motivaciones tienen, y realmente preocuparnos, no de cara a la galería, sino de cara a mejorar su experiencia. Y si mejoramos su experiencia, mejoraremos la de los clientes y mejoraremos la experiencia de la empresa. Bruno. Pues yo lo hablaría en términos de superpoderes, ¿no? En el sentido de que hay mucho talento ahí fuera que necesita buenos líderes que sepan gestionarlo con esa responsabilidad, ¿no? De tener ese poder entre manos en los equipos, en la organización, y tratarlo y cuidarlo bien precisamente para que sirva a sus fines, ¿no? Qué bien. Pues oye, acabamos el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y seguimos sumando para que esto de la felicidad no sea una moda, sino que sea una estrategia. Una estrategia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.